grabar, listo. Bueno, entonces, regla de la cadena, ¿no? Entonces esto, los ejercicios de esta parte, pues son la sección 3.4 del libro de Stewart, ¿no? Que es el libro, pues, propuesto, ¿no? El libro del texto guía del curso. Entonces, sección 3.4, ¿listo? Entonces, a ver, aquí hay bastantes ejercicios para divertirse. Entonces, hagamos el ejercicio 10, que habla de calcular la derivada de la función. La derivada de la función f de x igual a 1 más x a la cuarta a la 2/3. Bueno, entonces, ¿cómo es f' de x? Entonces, recuerdan ustedes, cuando hablábamos de la regla de la cadena, que entonces uno lo que hace es como derivar de afuera hacia adentro, ¿cierto? Entonces aquí hay dos funciones involucradas. Una es la potencia 2/3. Esta fue una pregunta, dice Valeria. La clase del viernes está subida en el canal. Perdón, no tuve tiempo el viernes para subirla, pero ya la estoy subiendo. O sea, ahorita digamos, a más tardar por ahí a las 2 de la tarde ya debe estar en el canal. Si es que el viernes no tuve tiempo y ya el fin de semana pues uno se pone a hacer otras cosas y ya graba. Pero ya está, ya lo estoy subiendo, pero pues mi red no es tan buena en subida, pues ni en bajada ni en subida, pero en subida es peor. Entonces ahí va, se demora como una horita o algo así, ¿listo? Bueno, listo, entonces f' de x. Entonces, bueno, como les decía, esto tiene es la compuesta de dos funciones, la más externa es la potencia 2/3 y la más interna es esta, 1 más x a la cuarta, ¿listo? Entonces, para derivar, voy a derivar primero el 2/3, entonces la derivada de x a la 2/3, o de la potencia 2/3 es bajo el 2/3, entonces 2/3 por lo que está dentro de la función potencia, es decir, 1 más x a la cuarta, a la 2/3 menos 1. Entonces lo escribo, 2/3 menos 1. Esa parte, digamos yo, como mientras ustedes se acostumbran a esta regla, pues la sé numerada. Es como que esta es la función 1 y esta es la función 2. Entonces esto de acá corresponde a la derivada de la primera función. ¿Sí? De la función potencia de x a la 2/3. Entonces me falta ahora la derivada interna, que viene siendo la derivada de la función 2. La derivada de x a la cuarta es 4x a la 3. ¿Listo? Esa es la derivada. ¿Cuánto me da? Entonces esto pues puedo simplificar un poquito. Entonces multiplico los números, entonces me queda 4 por 2, 8 tercios, que multiplica a 1 más x a la cuarta. Y entonces 2/3 menos 1 es menos 1/3. ¿Listo? Menos 1/3. Y esta pues sería la derivada. ¿Bien? Esa sería la derivada. ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Sospecha? ¿Inquietud? Profe, disculpe, ¿el 8/3 de dónde salió? El 8/3 sale de los números. Entonces este 4 y el 2. Es 4 por 2. Ah, ok, ya, gracias. Uy, fue más chica, pero se me olvidó un pedazo, ¿no? Se me olvidó el x a la 3, ¿no? Si x a la 3 no se puede ir. Sí. Listo, x a la 3, ahora sí. Ahora sí está correcto. ¿Listo? Profe, una Dígame. pregunta. No entendí ahí el 4x a la 3. O sea, ahí al derivar eso no sería 5x a la 3. No, porque fíjese que es ese 4x a la 3 que no lo señale, es la derivada de la función 2, que es 1 más x a la cuarta. Entonces la derivada de eso la derivada de 1 es 0, y la derivada de x a la cuarta es bajar el 4, queda 4 y restar 1 en el exponente, x a la 3. ¿Listo?
Listo, bro. Gracias. Bien. ¿Más preguntas, comentarios sobre esta parte? ¿No? Bueno, entonces, sigamos. Hagamos otro. Esto es cuestión de práctica, de practicar, practicar, practicar. Entonces, hagamos otro. El 18. Entonces, el 18. Entonces, el 18 me dice ahora h de t igual a t a la cuarta menos 1 a la 3 por t a la 3 más 1 a la cuarta. ¿Listo? Ese es el 18. Entonces, lo mismo, calcular h', ¿no? Vamos a calcular h' de t. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula h'? Pues fíjense que acá lo más externo, la operación más externa que hay acá es un producto, ¿no? Es un producto. Entonces, antes de la regla de la cadena, lo que hay que utilizar es la regla del producto. Es lo primero. Bien, es el producto de dos funciones. Lo que pasa es que para cada una de esas funciones es una compuesta. Entonces, internamente va a tener que usar la regla de la cadena, pero en principio esto es el producto de dos funciones, ¿no? Y G. ¿Listo? Entonces, lo primero es usar la regla del producto. Bueno, ya mira, una FPS y todo es número, meta, ponga. Entonces dice que, o sea, lo que dice el resumen es que ellos se comunican con Perdón. él. Hay alguien que dejó el micrófono por ahí abierto. Listo. Bueno, entonces h' de t. Algo de unos números. Bueno, h' de t, entonces, ¿cómo se calcula? Entonces lo que vamos a decir acá es que primero usamos la regla del producto. ¿Listo? Esa es la operación más externa. Entonces, como siempre, pues derivamos como de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, primero usamos la regla del producto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Lo voy a escribir todo explícito, ¿listo? Entonces, pasito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esto quiere decir que es la regla del producto, ¿no? Entonces, es la derivada del primero. Entonces, voy a escribir la derivada de t a la 4 menos 1 a la 3 con respecto a t, perdón, la variable ahí es t. Pues con respecto a t por la segunda sin derivar, o sea, t a la 3 más 1 a la cuarta, más la primera sin derivar, entonces t a la 4 menos 1 a la 3, por la derivada con respecto a t de t a la 3 más 1 a la cuarta. ¿Listo? Esa es la derivada, ¿no? Es la regla. Pues bueno, aquí no se ve muy bien el t a la 3, pero bueno, voy a escribir, a ver. La derivada con respecto a t de t a la 3 más 1 a la cuarta. ¿Listo? Esa es lo más externo, que es la regla del producto, ¿no? Y ahora, cada una de esas derivadas, pues es una compuesta, ¿cierto? Esta es una compuesta y esta es una compuesta. Cada una de las derivadas es una compuesta. Entonces, ahí, ahora sí aplico la regla de la cadena. Ahora sí. Ahora aquí sí aplico la regla de la cadena. ¿Listo? Ahí sí aplicamos la regla de la cadena. Entonces, pues hagamos eso. Entonces, la derivada de a la 4 menos 1 a la 3, pues entonces la función más externa, otra vez como antes, la función más externa es la potencia, ¿no? Entonces yo derivo la potencia primero, entonces me queda 3 t a la cuarta menos 1. Entonces resto 1 en el exponente, es decir, 3 menos 1 a 2, t a la 4 menos 1 elevado a la 2, por, y la función interna es este t a la 4 menos 1. Entonces la función interna, su derivada es, la derivada de t a la 4 es 4, t a la 3, y la derivada del 1 es 0. Entonces esto sería esa primera derivada. ¿Está bien eso? ¿Es claro?
Preguntas, comentarios hasta acá. ¿No? Profe, o sea, y básicamente estamos haciendo regla de la cadena sobre lo que sería ahí como la función f, digamos que llamamos, y así tenemos que hacer como con el resto, ¿sí? Correcto, así es. O sea, ahí hicimos regla de la cadena con la parte de la derivada de f. ¿Qué me falta? Hacer regla de la cadena con la parte de la derivada de g, que es lo que está subrayado en rojo como hacia la parte derecha, ¿no? Derecha inferior. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces sigamos. Ah, listo, profe, gracias. Ok. Listo, entonces esto me queda por t a la 3 más 1 a la cuarta más t a la 4 menos 1 a la 3 por. Entonces ahora voy a hacerle regla de la cadena a la última derivada. Entonces nuevamente es una potencia, entonces la derivada de la potencia, primero derivo, derivo la potencia 4, entonces la derivada me da 4, bajo el exponente, ¿no? 4 por t a la 3 más 1 y 4 menos 3, 4 menos 1, perdón, me da 3 por la derivada interna que es la derivada de t a la 3 más 1, ¿no? La derivada interna. Entonces la derivada de t a la 3 más 1 es 3t cuadrado. ¿Listo? Porque aquí no me ocupo bien, entonces 3t al cuadrado. ¿Listo? Entonces esa que está ahí es la derivada. Es la derivada. Ya lo que queda es simplificar. ¿Listo? Entonces pues simplifiquemos un poquito. Entonces, por ejemplo, en la primera parte, pues los números ahí se pueden multiplicar, ¿cierto? Y no mucho más que eso, ¿no? Entonces lo multiplico. Entonces me queda 4 por 3, 12. Voy a poner el t a la 3 de primeras, t a la 3 por t a la 4 menos 1 al cuadrado por t a la 3 más 1 a la cuarta más, y acá lo mismo, multiplico los números, 12, t a la 2, t a la cuarta menos 1 a la 3 por t a la 3 más 1 a la 3. ¿Listo? Y pues, bueno, ¿qué más podemos hacer ahí? Bueno, quizás factorizar el 12t cuadrado y los términos comunes en cada una de las potencias, ¿no? Entonces, digamos, el t a la 4 menos 1, por ejemplo, ese pues la potencia común es 2, ¿cierto? Y el t a la 3 más 1, la potencia común es 3, ¿no? Entonces esto quedaría factor d. Entonces en el primer factor pues me sobrevive un t, ¿cierto? Y sobrevive un t a la 3 más 1, más, y en el segundo factor sobrevive un t a la 4 más menos 1, perdón, y ya. Eso es todo lo que sobrevive. Y bueno, pues si uno quiere seguir simplificando, puede decir como, bueno, 12t cuadrado, t a la 4 menos 1 al cuadrado, t a la 3 más 1 a la 3, que multiplica a. Entonces fíjense que acá yo puedo repartir el t a la 3, ¿cierto? El t, perdón. Entonces me va a quedar t a la cuarta, bueno, lo escribo, t a la cuarta más t la cuarta menos 1. Y bueno, pues ahí salió algo más que puede uno ahí simplificar. 12t cuadrado, t a la 4 menos 1 al cuadrado, t a la 3 más 1 a la 3. Y esto multiplica, entonces sumo los t a la cuarta. Entonces 2t a la cuarta más t menos 1. Y bueno, pues ya ahí ya simplificamos lo máximo que se pudo. Ya ahí ya es difícil poder encontrar algo más que simplificar, ¿no? ¿Es claro esto? ¿Es claro cómo se hace esta derivada? Una pregunta. Profe, yo solo Dígame, tengo una pregunta. En dígame. el 12t a la 3 y el 12t a la 2, ¿por qué quedó solo el 12t a la 2? Por lo que sacamos el factor común. Entonces el factor común ahí es la mínima potencia siempre. Entonces el 12 lo sacamos y la mínima potencia entre t a la 3 y t a la 2, entre t a la 3 y t a la 2 es t a la 2. Entonces esa fue la que factorizamos. Bien. Por eso, fíjense que por eso en este factor de acá, en el que tiene corchetes cuadrados en esta igualdad, aquí le estoy poniendo una flechita roja. Fíjense que el primer factor en esa igualdad es un t. Ese t
este t, es el que le hace falta a 12t a la 2 para llegar a ser 12t a la 3. ¿Listo? Ese t que acabo de señalar ahí. Bien, entonces por eso es que queda 12t cuadrado, que es el factor común entre los dos. Bien. Bueno. Entonces, bueno, esta ya es la respuesta pues final de este ejercicio, ¿no? Ya es como lo más simplificado que se pueda. Bien, hagamos otro más. Entonces hagamos otro más. A ver, hagamos el 23. Estamos haciendo uno por uno de los ejercicios propuestos. El 23, entonces me dice y igual a e a la x coseno de x. ¿Listo? Esta sí es una compuesta. La primera operación que hay ahí, o la más externa, es una compuesta. Adentro de la compuesta, fíjense que adentro de la compuesta sí hay un producto. Entonces, fíjense cómo es, ¿no? Entonces, hay una compuesta, la función exponencial es la más externa y la más interna es esta, que es un producto. ¿Listo? Perdón, si ustedes sí están viendo, están viendo lo que escribí. Y igual a e a la x coseno de x, ¿no? Entonces, tiene compuesta de dos funciones. La exponencial es la más externa y la más interna es x coseno de x. Entonces, ahí se deriva primero con la regla de la cadena y luego internamente va a tener que usar la regla del producto. ¿Listo? Entonces, bueno, y' igual a. La derivada de la exponencial es ella misma, entonces ella misma, elevado a la función que tenemos ahí, a la coseno de x. Esa es la derivada, digamos, de la función más externa, y luego por la derivada de la función interna. Entonces, la derivada de la función interna es un producto. Entonces, esto se deriva con la regla del producto. Es x por coseno de x, entonces es la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos seno de x. ¿Listo? Y entonces ahí sacamos pues que y' es igual a e a la x, coseno de x, por coseno de x menos x seno de x. ¿Listo? Y esa sería pues la derivada de la función. Bien. No es mucho más lo que yo puedo hacer para simplificar ahí, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario sobre esta parte? ¿No? Nada que decir. Bueno, la 44 ya la hicimos la vez pasada. Bueno, vamos a la 35, a ver. 35, listo. Listo, ejercicio 35. Todo esto es la sección 3.4, ¿no? Entonces, ejercicio 35 me dice y igual a coseno de 1 menos e a la 2x sobre 1 más e a la 2x. ¿Listo? Esta nuevamente pues una función compuesta. Es decir, la operación más externa es coseno y de una función compuesta. De una función, pues coseno de una función, eso es una composición. La función de adentro pues es esa división ahí de exponenciales. Entonces esa es una función que al derivarla pues primero voy a tener que usar la regla de la cadena y luego la regla del cociente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me queda y' igual a. Entonces, la derivada más externa, la derivada de coseno es menos seno de lo que está adentro. 1 menos e a la 2x sobre 1 más e a la 2x, ¿cierto? Esa es la derivada de la función más externa. Que pues, si la queremos numerar, si quieren, si les parece mejor. La función 1 es la función 2. Todo esto es la derivada de la primera función. Y ahora por la derivada interna. Entonces, la derivada interna es un cociente. Entonces, como tal, pues usamos la regla del cociente. Entonces, esto es.
Entonces, la derivada del cociente es la derivada del primero, del numerador, que es la derivada de la exponencial, que es ella misma, pero con un menos, ¿no? Entonces menos e a la 2x. Fíjense que hay una regla de la cadena ahí, ¿no? Porque la derivada exponencial es ella misma, pero la función de digamos, la potencia del exponencial es una función. Entonces tengo que multiplicar por la derivada interna. La derivada de 2x es 2. ¿Listo? Y esto por la función de arriba, perdón, de abajo, el denominador, pues la función de abajo, sin derivar, menos, a ver, aquí tengo que correrme un poquito, menos el primero, o el numerador sin derivar, 1 menos e a la 2x, por la derivada del denominador. Entonces la derivada de 1 más e a la 2x. Esa derivada, pues nuevamente es, la derivada de 1 es 0 y la derivada de e a la 2x es una regla de la cadena, ¿no? Es otra vez e a la 2x, al derivarla, pues la derivada es ella misma, pero como hay una función ahí en la potencia, entonces tengo que multiplicar por la derivada de la función en la potencia, que es 2. ¿Listo? Y ahí ya termino pues la parte del numerador. Y en el denominador, pues lo que me queda es sobre el numerador al cuadrado. ¿Bien? ¿Es claro eso? ¿Una pregunta, comentario? ¿Algo que decir? Listo, entonces, pues lo que queda es simplificar un poquito, ¿no? Otra vez, entonces, pues vamos a simplificar un poquito. Entonces, esto me queda y' igual a. Entonces, bueno. Vamos entonces a ver, a distribuir arriba. Digamos, este 2 e a la 2x lo puedo distribuir. Y a ver si eso me sirve para algo. Si de pronto se simplifican arriba las cosas. Entonces esto me queda menos 2 e a la 2x menos e a la 2x más 2x me daría 4x, ¿cierto? Menos. Entonces miremos qué más es lo que hay acá. Y esto me queda menos. Y ahora el 2e a la 2x pues multiplica a cada uno. Entonces esto me queda 2e a la 2x. Sí, acá lo que estoy haciendo es distribuyendo, ¿no? Este señor lo estoy distribuyendo con cada uno. ¿Listo? Entonces me queda 2e a la 2x y menos. Bueno, 2. Ah, bueno, aquí en este anterior se me olvidó un 2 acá, ¿no? 2. Entonces, bueno, menos 2e a la 2x por e a la menos 2x, es decir, esto me queda 2e a la 4x. ¿Listo? Y todo esto sobre 1 más e a la 2x a la 2. ¿Listo? Esto me queda y' igual. Y entonces, pues veamos a ver qué es lo que pasa acá. Entonces, fíjense que aquí el e a la 4x sale con signo menos en la primera parte, pero sale con signo más en la segunda, entonces se va. Y los otros sí se suman. Entonces me queda 4, se suman, menos 2 me da menos 4. E a la 2x sobre 1 más e a la 2x al cuadrado. ¿Listo? Entonces esa es la derivada de la función. Perdón, se me olvidó toda la primera parte. Bueno, esto es la primera, esta es la segunda parte, ¿no? Recuerden que todo estaba multiplicado por menos seno, ¿no? Aquí se me olvidó esto. Entonces esto es por menos seno de 1 menos e a la 2x sobre 1 más e a la 2x. ¿Sí? Todo eso iba multiplicado por seno, ¿no? Entonces, aquí igual. Fue la primera parte de la derivada. Entonces ahí, pues el menos del seno, es el menos del seno que está acá, se anula con el menos 4. Entonces al final, pues digamos,
borro este menos, y entonces esto me queda 4e a la 2x sobre 1 más e a la 2x al cuadrado por seno de 1 menos e a la 2x sobre 1 más e a la 2x. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte? Profe, ¿con cuál negativo fue que se canceló el del seno? Con el, es que fíjese que al final, digamos, bueno, que borremos acá hasta un momento. Es que al final, digamos, después de la simplificación, digamos, el menos 2e a la 4x iba a ir con el menos 2e a la 4x de la segunda parte. Y los e a la 2x se sumaban. Entonces esto me quedaba menos 4. ¿Sí? Menos 4e a la 2x. Y entonces como el seno llevaba un menos, ahí esos dos menos se van. Entonces este con este le va. Listo. ¿Listo? Bien. Bueno. Bueno, a ver. Nos quedan 15 minutos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ya he hecho suficientes derivadas, entonces yo creo que lo mejor es que ustedes trabajen 2 derivadas, 2 ejercicios, que son los últimos 2. ¿Listo? Entonces 74 y 75. Entonces el 74 dice, ¿para qué valores de R? Valores de R, la función satisface lo siguiente. La función, ahora no dije cuál era. La función f de x igual, bueno, démosla como está acá, a ver, mejor. La función y igual a e a la rx satisface la siguiente ecuación. Satisface y segunda más 2y' más y igual a 0. Listo, ese es el 74. Y el 75 es el siguiente. Encuentre la derivada 50ava, digamos. Yo no sé cómo se dice eso, 50G, septuagésima, algo así. Bueno, la derivada 50 de la siguiente función. Y igual a coseno de 2x. ¿Listo? Y entonces, pues, los voy a mandar a grupos para que la vayan haciendo. ¿Listo? Y en 10 minuticos miramos. ¿Listo? Cómo les terminó de ir. Entonces, sección de grupos. Vamos a hacer grupitos de A3. Tengo 32, entonces creamos 10. 10. Listo. 11. Sí, 11. Listo. Entonces a grupos y pues ahí si me necesitan me levantan la mano o algo así. ¿Listo?
Hay personas que no han pasado a los grupos. 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 Listo, muchachos, cuéntenme. Hola, profe. No, es que es para ver si nos dejas, nos habilitas la opción de compartir pantalla, pero Ay, ya. ok. A ver si puedo hacer eso aquí. No, eso no lo puedo hacer acá. Bueno, voy a salir y ya lo habilito, ¿listo? Dale, gracias. Listo, profe, gracias.
María, cuéntame. Hola, profe, no sé ni cómo comenzar. ¿Cómo dices? Y no sé cómo comenzar con la primera, o sea, ¿por dónde comienzo? Listo, entonces tienes que tomar la función y igual a e a la rx. ¿Sí? Tienes que derivarla. Fíjate que ahí te aparece y' y y segunda. Entonces tienes que calcular la derivada y la segunda derivada. Derivada. Primero. O Entonces, sea, reemplazo, o sea, como que la y e igual x, lo reemplazo por la y de la grande. exactamente, sí. Comienzo a derivar. Exacto. Esto, espérame, si quieres te muestro un momentico. A ver, esta es la sala 1, ¿no? Sí, señor. Listo, te lo puedo mover mi tablet a la sala 1. Listo, a ver. Listo, entonces, ahí estás viendo mi pantalla. Está en negro todavía, ya. Listo. Ahora sí. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que debes hacer tú en este ejercicio? Entonces, tú dices que y, entonces es e a la rx, ¿listo? Entonces derivas la función. Entonces, y' es e a la r, entonces fíjate que es una exponencial, entonces la derivada de la exponencial es ella misma, pero como adentro de la exponencial hay una función, entonces toca derivarlo de adentro, ¿sí? Exacto. O sea, R. O sea, Sería R, ¿no? exactamente, entonces sale una r. Y luego la segunda derivada es derivar eso otra vez. Entonces esa r, como es constante, esa queda quietica. Y otra vez derivo la exponencial, e a la rx. Y la interna te va a dar otra r, ¿sí? Otra R. Entonces te va a dar r cuadrado. ¿Listo? Ok, y así ya reemplazo. Y eso lo reemplazas en la ecuación. Entonces ahí te va a permitir, te va a quedar una ecuación que depende de r, una cuadrática. Entonces tú resuelves esa cuadrática y esos son los valores. Dejaría indicado, ¿Cómo dices? o dejaría indicado en R, no tendría como un número como tal, ¿cierto? Exactamente, te queda una ecuación en r, en r, sí. Y pues de ahí, ahí tienes que resolverla. Listo, profe, muchas gracias. ¿Ok? Bueno, listo muchachos. Bueno, ya para terminar por hoy, pues vamos a explicar cómo se resolvían esos ejercicios. ¿Listo? Entonces, el ejercicio 74, como ustedes pueden ver ahí en el tablero, básicamente la idea era suponer entonces que la función y era de la forma e a la rx y calcular las derivadas. ¿Listo? Entonces, y' que está acá, es
R e a la rx, ¿no? ¿Por qué? Porque la derivada de la exponencial es la misma exponencial, e a la rx, y la derivada interna es r. ¿Listo? Si yo derivo una segunda vez, vuelve a aparecer e a la rx, el r que ya llevaba de antes, y vuelve a aparecer otro r, que es el de la derivada interna de rx, ¿no? Entonces, estas son las derivadas, la primera derivada y la segunda derivada. ¿Listo? ¿Bien? ¿Bien por ese lado? Y entonces lo que hay que hacer es sustituir eso en la ecuación. Entonces, sustituyendo, pues uno lo que tiene es y segunda sería r cuadrado e a la rx más 2r cuadrado e a la r, perdón, 2r e a la rx más e a la rx igual a 0. Entonces de ahí uno puede factorizar e a la rx y esto me queda r cuadrado más 2r más 1. Como la exponencial nunca es 0, yo la puedo pasar a dividir, se va, y entonces pues ya ahí lo que tengo son una ecuación en r que pues uno la soluciona. De hecho la solución es r igual a menos 1. ¿Listo? Bueno, eso con respecto al 74. El 75, pues no sé, ¿cuánto les dio? Los escucho. ¿Cómo da la 50ª derivada de esa función? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien le dio algo? Alejandra. Lo que yo hice fue derivar la primera y me dio 2 seno de 2x. Y después derivé la segunda, lo que me dio menos 4 coseno de 2x. Y después derivé la tercera. Bueno, noté el patrón, entonces Ajá. en sí sería como 2 elevado al número de la derivada que se está haciendo. Y dependiendo si es como par, bueno, positivo, si está por un número par o impar, se pone menos coseno o se pone seno positivo. Y como es par, se puso menos 2 elevado a la 50 coseno de 2x. Coseno. Entonces tú dices que te da con un menos. Sí. Listo. Bueno, pasa lo siguiente, es que fíjense que los signos dependen de los múltiplos de 4, realmente. O no de los múltiplos de 4, sino de que sea par o impar. Entonces fíjense, por ejemplo, y tercera me da 2 a la 3, la variedad de coseno es seno, perdón, menos seno, entonces da más. Perdón, es que acá estoy escribiendo mal las cosas, perdón. Acá, a ver. Menos, a ver, ay. La derivada de coseno es menos seno, entonces esto me queda menos 2 a la 3, seno de 2x. Y la cuarta derivada, fíjense que me da con un signo menos. Me da, sí, porque la de seno es coseno, entonces me queda menos 2 a la 3, coseno de 2x. Entonces, bueno, el punto es que seno, coseno, menos seno. Sí, como que van apareciendo los signos de A2 en 2. Entonces, sí, da menos. Listo. Muchas gracias, Alejandra. Esa era la solución. Menos. Menos 2 a la 50 coseno de 2x. ¿Listo? Bueno, ya los dejo en paz. Nos vemos mañana. ¿Listo? Que estén bien. Gracias, profe. Gracias. Listo, que estén bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias. Valentina, tú seguro me vas a preguntar sobre el examen, ¿cierto? No lo he revisado todavía, pero hoy en la tarde ya te tengo alguna corrección si hay lugar. ¿Listo? Listo, muchachos. Hablamos mañana.